Viernes Santo de la Pasión del Señor. Hoy todo es austero y sobrio, porque así lo exige el recuerdo del Viernes Santo. Es el día de la muerte del Señor en la cruz. Hoy el celebrante y los demás sacerdotes, si los hay, se postran al comienzo de la celebración como signo de humildad ante la majestad y el poder de Dios, que hecho hombre dio su vida para vencer nuestras muertes. En la liturgia de este Viernes Santo contemplamos a Cristo en la cruz y lo veneramos. Pero lo hacemos sin separar la muerte del Señor de su resurrección, como tampoco separamos la resurrección de su muerte. La cruz es luminosa, por muy oscura que parezca la hora, y es luminosa porque está iluminada por la luz de la resurrección. Y así como la muerte no es definitiva, porque Cristo es la vida, y por eso la muerte en Él será muerta, así también, siendo la resurrección definitiva y para siempre, Cristo resucitado lleva siempre sus llagas glorificadas. El relato de la pasión es el de San Juan, que es el que mejor denota la divinidad y el señorío de Cristo, su absoluto control y dominio en todas las circunstancias de su pasión y de su muerte. Cuando vienen a por él y les pregunta, ¿a quién buscáis?, en cuanto les dice, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Yo soy es el nombre con el que Yahvé Dios se da a conocer a Moisés. El momento del aprisionamiento, al mismo tiempo que Jesús muestra su majestad divina, también manifiesta su corazón de buen pastor, asegurando que los que estaban con él no sean apresados. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. El sumo sacerdote, siendo otra su intención, había pronunciado una profecía. Era Caifás, quien dijo que convenía que uno, o sea Jesús, muriese por todo el pueblo. Y ahora es su suegro, Anás, quien también había sido sumo sacerdote, es quien ahora lo interroga sobre su doctrina y sus discípulos. Uno de los guardias abofetea a Jesús por la respuesta que había dado a Anás. Jesús es el Señor, que le inquiera al osado soldado por qué le ha pegado. Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Y luego lo llevan de Caifás y de allí al pretorio. Hay en todo esto un juicio humano que le hacen al Señor, el juicio de los hombres, pero en verdad es el juicio de Dios hacia aquellos hombres el que tiene lugar mientras se va desarrollando todo este drama. Por eso resulta revelador el diálogo del Señor con Pilato. ¿Eres tú el rey de los judíos? Mi reino no es de este mundo. Tú lo dices. Soy el rey. Para esto, es decir, lo que está viviendo en ese momento, he nacido. Para esto he venido al mundo. Declara su preexistencia. Existía antes de nacer como hombre. Para dar testimonio de la verdad. La verdad es que Él es el Hijo de Dios que se ha hecho también Hijo del hombre. La verdad es que enfrenta voluntariamente esa obra de su pasión y muerte para rescatarnos de la muerte. Y nosotros damos testimonio de la verdad cuando damos testimonio de Cristo. Él había dicho, yo soy la verdad. Por eso ahora añadió, quien es de la verdad, escucha mi voz. La pregunta de Pilato, ¿qué es la verdad? Es la pregunta del pragmático, del político. Imaginamos a Pilato encogiéndose de hombros y diciendo, ¿y qué es la verdad? Una forma despectiva de decir, ¿y a quién le importa la verdad? ¿Para qué sirve? Lo que importa es conseguir lo que se ambiciona. Quizás si no haya pensado, tú estás aquí para dar testimonio a la verdad y estás preso y corres el riesgo de morir. Y yo en cambio estoy aquí como autoridad del imperio. ¿De qué sirve tu verdad? Lo que sirve es el poder. También desprecian la verdad a los que hoy niegan la verdad absoluta. Dicen que no hay una verdad, sino verdades. Cada uno tiene su propia verdad, con lo cual no hay verdad.
sino conveniencias y caprichos. Y este es el relativismo moral y de todo tipo, denunciado y condenado por Benedicto, porque lleva a lo que ahora vivimos, la dictadura de este relativismo. Dictadura, claro, porque se aceptan todas las verdades, menos la verdad única. Se es tolerante ante todas las mentiras y errores, pero intolerante ante la verdad. Esta es la obra del demonio. El juicio humano que se hace sobre Jesús está contaminado por las presiones de los sumos sacerdotes y otras jerarquías judías que se sirven de la multitud a la que incitan. Y está también contaminado por la opinión de un juez movido no por deseos de equidad, sino por cálculos políticos. Y el falso juicio lleva al inocente a ser brutalmente flagelado y luego a pasar por la vejación de los soldados, de la soldadesca, para ser finalmente condenado a muerte. Porque Pilato sabe que Jesús es inocente y por 3 veces intenta no condenarlo. E incluso se asusta porque podría ser el Hijo de Dios, porque de eso lo acusan, de llamarse Hijo de Dios. Incluso después de flagelarlo lo presenta a ver si a la misericordia de los demás. Ecce homo. Y nada, todo lo contrario, crucifícalo. Lo condena a muerte. Lo condena a muerte cumpliendo con un gesto profético. Ordena que se coloque una inscripción sobre la cruz. Jesús, el Nazareno, Rey de los judíos. Es el título del crimen por el que Jesús muere. La escena que nos cuenta San Juan es la descrita siglos antes por el salmista en el Salmo 21-22. Su ropa se divide y la túnica se sortea. Cerca de la cruz de Jesús, María con el pequeño remanente. Así será ahora, en estos momentos de la pasión de la Iglesia. El remanente fiel del Señor con María y no olvidemos, con Jesús pendiendo de la cruz, con el fruto del árbol de la vida, con la Eucaristía. Las últimas frases del Señor en la cruz que San Juan nos transmite son 3. Es decir, habla en 3 ocasiones. Mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Tengo sed, está cumplido. La veneración, también llamada adoración de la Santa Cruz, va acompañada de lamentos. Pueblo mío, qué mal te he hecho, ¿en qué te he provocado? Y recuerda los beneficios de Dios a su pueblo. Y en cambio preparaste una cruz para tu Salvador. Para mi sed me diste vinagre. Con una lanza atravesaste el costado de tu Salvador. Yo te he dado un cetro verdadero. Tú me has dado una corona de espinas. Te levanté con gran poder. Me colgaste en la horca de la cruz. En el centro de la liturgia del Viernes Santo está el rostro desfigurado y ensangrentado de Jesús en la cruz. Este rostro santo refleja la impotencia del hombre, todo el pecado humano. Y aquel viernes de la pasión del Señor, el grito desgarrador. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y su eco se extiende a todos los tiempos y a toda la humanidad. Es la pregunta desesperada que se convierte en oración ante lo que percibimos como abandono de Dios. Es el grito de la humanidad ante la crueldad y el horror de la guerra, ante la más profunda desolación, o ante ese mal que negamos pueda tener raíces humanas de tan despiadado y absurdo que es. Ese era el grito del Salmo, el grito de Israel y de toda la humanidad desolada y desesperada. Hoy, cuando nos enteramos de lo que ocurre en tantas partes del mundo, de la injusticia, de lo que se hace con los niños, de la guerra instigada por Satanás, reaparece el mismo grito. Decía el entonces cardenal Ratzinger, que la respuesta a esa exclamación que vuelve a surgir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, está en aquel que sufrió por todos nosotros. Y lo primero que hay que observar es que Jesús no confirma la ausencia de Dios, sino que la transforma en oración. A pesar de todo,
Dios sigue estando cerca. Y como en el momento crucial lo está ahora. Por eso, ante la rebeldía que despiertan algunos, el dolor de los inocentes, la pregunta es, ¿puedes rezar honestamente antes de haber hecho algo para enjugar la sangre de los que sufren y secar sus lágrimas? ¿No es el gesto de la Verónica lo primero que hay que hacer para poder hablar de oración? ¿Es posible rezar solo con los labios o no es todo el hombre el que reza? Jesús participó realmente de la angustia de los condenados, mientras que nosotros, la mayoría de nosotros, participamos en los horrores de este tiempo solo como espectadores, al menos por ahora. Lo curioso es que la idea de que Dios no puede existir, la desaparición total de Dios, la muerte de Dios, se manifiesta en los que solo son espectadores de los horrores que se producen, en los que, sentados en sus sillones, contemplan lo espantoso del mundo y creen haber cumplido con su obligación y se defienden diciendo, si hay tales horrores, no hay Dios. Pero la reacción de los que realmente sufren suele ser la contraria. Precisamente en sus sufrimientos descubren a Dios. Esta observación del Papa Ratzinger es la misma que podremos hacer ante circunstancias como, por ejemplo, ¿no?, lo que hemos visto, el hospital con madres, con sus hijos muriendo de enfermedades mortales. Me refiero a hospitales de niños, ¿no? El Papa dijo, en este mundo, la oración sigue saliendo de los hornos de los quemados y no de los espectadores del horror. No es casualidad que la fe en Dios provenga de un rostro lleno de sangre y heridas, de un crucifijo, y que el ateísmo tenga su padre en Epicuro, en el mundo de los espectadores saciados. A mí ahora me gusta recordar, y lo digo a menudo, ¿no?, un episodio que relata Elie Wiesel, un autor judío que estuvo en un campo de concentración y al que no le gustaban los cristianos, pero dio, sin embargo, en un relato de su historia, una respuesta cristiana. Describió lo que había vivido en presencia de la ejecución de varios hombres en la horca. En realidad, lo que más le tocó fue la muerte de un joven. Los otros murieron tan pronto como fueron colgados. El joven no. Los hombres de la SS habían reunido a los prisioneros frente a la horca. Mientras el joven moría lentamente, un preso gritó, ¿dónde está Dios ahora? Dice Wiesel, y oí una voz dentro de mí que decía, ¿dónde está? Aquí está, colgando de esta horca. Bueno, ese es Cristo. Cristo en el pobre, en el desvalido, en el ahorcado. Cristo en la cruz muriendo por todos. Algunos siguen pensando que el consuelo celestial en el sufrimiento no resuelve nada. Y dicen que no se trata de salvar en el dolor, sino salvar del dolor. No en esperar la ayuda de Dios, sino en humanizar al hombre a través del propio hombre. Sin embargo, la cruz de Cristo se ha convertido en una llamada a buscar a los que sufren y a curar sus cuerpos heridos, pero también sus almas heridas. Y esto es lo que ha hecho la Iglesia de Cristo en todas las épocas. Construir hospitales. Pensemos, qué sé yo, en San Juan de Dios, o San Camilo de Lelis, en la familia camiliana, en otras, tantas. La Iglesia siempre ha asistido física y espiritualmente a todos los necesitados, ha acudido en su auxilio o ha ido a buscarlos. Fueron las palabras del Señor en la cruz, tengo sed, las que impulsaron a la Santa de Calcuta a hacer todo lo que hizo. Un fraile capuchino en un remoto lugar del sur de Italia, llevando los estigmas de Cristo en su cuerpo y toda su vida, sufriendo con él, erigió la Casa del Alivio, que es uno, si no el mayor, de los hospitales católicos. Hoy muchos hablan con palabras y críticas duras a la Iglesia. Hoy se habla mucho de humanismo, precisamente hoy que Dios es desplazado por el hombre, incluso por hombres que se llaman a sí mismos hombres de Iglesia, o se supone que son. Nos preguntamos si realmente hay una llamada y una respuesta al servicio como lo hubo entonces, en aquellos siglos que el modernismo llama oscuros. Queridos amigos, no nos dejemos intimidar por la propaganda.
No nos dejemos engañar por la mentira. No entremos en polémicas inútiles, sino busquemos siempre la verdad, que es Cristo. Dirijamos nuestra mirada a Cristo, al crucificado, y a sus heridas por las que somos sanados, a su cruz que nos salva. Alabado sea Jesucristo.